Elaboración de prompts en inteligencia artificial. Para seguir hablando de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, es muy importante que hablemos acerca de el arte de los prompts. Cómo hablar con la inteligencia artificial para obtener respuestas mágicas. Iniciamos. ¿Qué es un prompt? Fácil y rápido. Cuando hablamos de un prompt, hablamos de la manera o la instrucción con la cual nos comunicamos como usuarios con la inteligencia artificial. La diferencia entre un mal prompt y un buen prompt. El mal prompt es, por ejemplo, haz algo sobre animales. ¿Por qué es un mal prompt? Porque la inteligencia artificial no va a captar realmente qué es lo que necesitas, entonces va a divagar en la respuesta, mientras que un buen prompt es mucho más específico, debe tener un tema, un formato, una audiencia, es decir, a quién va dirigido lo que tú necesitas que se haga, cuál es el propósito, y algo muy importante es que debes darle un rol. La inteligencia artificial debe tomar el rol que tú consideres que necesitas para que ella te entregue un resultado, un producto. Los 5 ingredientes mágicos de un prompt. Hablábamos de un contexto, que es sabes sobre qué tema. Hablamos sobre la tarea, es decir, qué es lo que necesitamos que haga. Sobre una audiencia, es decir, para quién es que necesitamos que se desarrolle el producto. El formato, cómo lo vamos a presentar. Las restricciones. Y aquí no está, pero lo voy a recalcar, importante iniciar dándole un rol a la inteligencia artificial. Por ejemplo, si necesito editar una imagen, lo ideal sería decirle, como experto en edición de imágenes, necesito que, y ahí empiezas agregando cada uno de estos ingredientes. Entonces, ¿cuál sería la construcción de un prompt perfecto? Primero, pues debe definirse un rol, decirle a la inteligencia artificial cuál es el rol que debe asumir. Segundo, describir el tema principal o la tarea que yo quiero que haga. Tercero, añadir un contexto o detalles de lo que se quiere hacer. Como cuarto punto, tenemos que hay que especificar el formato de salida, es decir, de qué manera necesitamos que nos entregue el producto. Y quinto punto, establecer los límites o las restricciones. Por ejemplo, si yo quiero quitarle el fondo a una imagen, lo que debería decirle en un prompt que contenga todos estos ingredientes es: como experto en edición de imágenes, necesito que me quites el fondo de esta imagen. Aquí vamos a especificar qué es lo que necesitamos que quiera. Entonces, necesito que solamente se vea la persona y se borre todo el fondo de atrás, incluyendo árboles, rocas, arena, mar, bueno, lo que haya detrás. Y acá donde necesitamos que se especifique cuál es el formato, pues le decimos que nos la entregue en otra imagen. Si quieren, pueden agregarle que me lo envíe en formato o JPG, o bueno, el formato que ustedes consideren. Y por último, las restricciones. Por ejemplo, podemos agregarle que no se modifiquen los rasgos faciales ni la ropa de la persona que se encuentra en la imagen. Con todas esas cositas podemos formar el prompt perfecto para que el producto que queremos se construya. Ejemplos de prompts por categorías. Por ejemplo, si vamos a hacer un prompt de creatividad y arte, lo que no debemos decir es dibuja algo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no va a saber claramente qué es lo que nosotros necesitamos que haga. Por otro lado, si le decimos describe una escena de una ciudad futurista flotante en las nubes al atardecer, punto y coma o punto y coma, como lo quieran separar, con vehículos voladores estilo steampunk y arco iris doble, usando metáforas poéticas. Aquí estamos dando cada uno, bueno, excepto que nos faltaría aquí agregarle un rol, ¿sí? Es lo único que nos falta en este prompt. ¿Para qué? Para que la inteligencia artificial sepa específicamente qué es lo que necesitamos. Para estudio y educación estaría mal hecho si le decimos explica matemáticas.
Pero si le decimos actúa como un tutor paciente, es decir, aquí ya le damos el rol, y explica la teoría de Pitágoras, aquí ya le decimos cuál es el tema, usando el ejemplo de una escalera apoyada en una pared. Aquí le ponemos un ejemplo o la forma como queremos que lo haga. Incluye 3 problemas prácticos con solución paso a paso para un estudiante de 8º grado. Aquí le decimos cuál es la población objetivo. Entonces vean la diferencia entre un mal prompt y un prompt mucho más completo, que es el que va a entender la inteligencia artificial y es lo que necesitamos. También existe inteligencia artificial que se encarga de trabajar lo que tiene que ver con tecnología y código. Un mal prompt sería: haz un programa. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no va a saber programa de qué, puede ser un programa de televisión, bueno, en fin, ya ustedes me entienden un poco lo que quiero decir. Sin embargo, si queremos hacer un buen prompt, sería: como programador experto, escribe una función en Python que calcule el promedio de una lista de números, maneje errores si la lista está vacía, e incluya comentarios explicativos para principiantes, o punto seguido. Aquí, para la elaboración de los prompts, es muy importante que tengamos en cuenta el uso de las comas y de los puntos para separar cada cosa de lo que queremos. Un prompt para lo que tiene que ver con conversación y debate, el equívoco podría ser: habla de cambio climático. Si ustedes se dan cuenta, es muy general, muy vago. Sin embargo, un muy buen prompt podría ser: simula un debate entre un científico ambiental y un político escéptico sobre el cambio climático. Aquí ya le dimos el rol y le dimos también el tema. Cada argumento debe basarse en datos reales, durar máximo 3 intercambios cada uno y terminar con un resumen de puntos de acuerdo. Si ven que aquí es mucho más específico que esta parte, esa es la importancia de aprender a generar unos buenos prompts, que si lo aprendemos a hacer correctamente, la inteligencia artificial nos va a generar lo que realmente necesitamos y no nos la vamos a pasar de error en error. Ahora vamos a hablar de 5 errores comunes al momento de generar prompts. El primero es ser demasiado vago o amplio. Háblame de ciencia. Eso es bastante amplio, bastante vago, y la inteligencia artificial no va a saber realmente qué es lo que yo quiero como usuario. Hay que ser mucho más específico. Por ejemplo, explícame la teoría del Big Bang en 3 puntos clave. Este es un poquito más completo que este de acá, que habla de háblame de ciencia, ¿sí? Aquí ya le decimos sobre qué punto o qué tema de la ciencia es que queremos que hable. Otro error es que no definimos el formato de salida. Por ejemplo, pedir información sin decir cómo la quieres organizada. La solución sería en una tabla como lista numerada en párrafos cortos. Si ve que aquí le decimos cuál es el formato, cómo queremos realmente que nos dé la respuesta. El tercer punto en el cual nos podemos equivocar es pedir varias cosas a la vez. Por ejemplo, escribe un cuento, tradúcelo al inglés, haz un resumen y créame un cuestionario de situación. Sin embargo, esto podemos solucionarlo si mejor le decimos un prompt por tarea, o usas primero, luego, finalmente. Es decir, lo que conocemos usualmente en español como conectores. También lo podemos hacer mediante conectores. El cuarto error que se comete bastante también es no especificar la audiencia, es decir, para quién es el producto que queremos generar. Esto es muy importante para que la inteligencia artificial sepa en qué lenguaje, si formal o genérico, es que va a generar el resultado, porque no es lo mismo decirle que es para niños de 5 años a decirle que es para expertos, o si es para decirles que es para desarrolladores de videos, de TikTok, bueno, en general. El quinto error que también se comete es rendirse si el primer intento falla. Recuerden que en el video anterior hablábamos de que la inteligencia artificial
aprende de los errores que se cometen. Lo mismo nosotros como creadores de prompts. Por ejemplo, si le decimos que cree algo, pero no lo crea exactamente como nosotros queremos, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir mejorando poco a poco el prompt, ¿sí? Si le digo, por ejemplo, como experto en edición de imágenes, quiero que me quite el fondo de esta imagen, pues puede que se corra el riesgo de que la inteligencia artificial deje todo en blanco, o que borre incluso a las personas que están al fondo, ¿sí? Todas esas situaciones pueden pasar, por eso hay que ser muy específicos. Ahora vamos a hablar de algunas plantillas generales que se pueden implementar. Por ejemplo, vamos a hablar de la primera, que es una plantilla informativa. Entonces le decimos actúa como, y le damos el rol, explica el tema. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle actúa como experto en informática y explica el tema de prompts a estudiantes de grado sexto o noveno o décimo u 11, usando ¿qué? Ejemplos, ¿cierto? O usando imágenes o videos. Aquí ya empezamos a darle el formato con el cual pues queremos que el producto se desarrolle. Incluye por ejemplo 3 ejemplos prácticos de cómo hacer un mal prompt y cómo hacer un buen prompt. Y evita, aquí ya agregamos las restricciones, por ejemplo, evita usar palabras que sean muy técnicas o profesionales, pues teniendo en cuenta que es para una audiencia de estudiantes. Asimismo podemos hacer con los demás prompts. Entonces, de allí la importancia de aprender a generar buenos prompts para comunicarnos correctamente con la inteligencia artificial.